Con las noticias de las 7 con la ayuda de Don Eric. Luis del Pino es Radio Libertad. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó ayer que apoya un alto al fuego en Ucrania, pero planteó una serie de condiciones exigentes y preguntas dilatorias respecto a las propuestas estadounidenses para poner fin al conflicto. Putin subrayó que cualquier acuerdo no solo debe cesar las hostilidades, sino también garantizar una paz duradera entre ambas naciones. Sin embargo, destacó que la situación en la región rusa de Kursk, donde Ucrania lanzó una ofensiva en agosto del año pasado, finalmente derrotada 6 meses después, sigue siendo un factor relevante en las negociaciones. Además, Rusia insiste en que cualquier pacto debe incluir el reconocimiento internacional del territorio que ocupa, la garantía de que Ucrania no se unirá a la OTAN y la promesa de que las fuerzas de paz europeas no serán desplegadas en el país para evitar futuros ataques rusos. Por otro lado, Putin agradeció a su homólogo estadounidense Donald Trump los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto. En este contexto, el líder ruso se reunió en el Kremlin con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en un encuentro a puerta cerrada celebrado la pasada noche. Bueno, pues parece que avanza el tema del alto el fuego. Putin dice que da la bienvenida a la propuesta de Estados Unidos y de Ucrania de hacer un alto el fuego inmediato de 30 días, pero dice que hay que analizar los matices. Me supongo yo que pulirán esos matices en la reunión que el enviado especial Witkoff de Trump para el tema de Ucrania mantuvo anoche con Putin y mantendrá posiblemente hoy también. Mi sensación personal, no tengo información al respecto, pero creo que el acuerdo está cerrado. El acuerdo está cerrado en el sentido de que todo este ir y venir de gente, de equipos negociadores, de enviados especiales, pues tiene un poco de escenificación en el sentido de que puestos a concertar altos el fuego o acuerdos de paz, pues hombre, el teléfono y los medios electrónicos de comunicación funcionan estupendamente y me imagino que Trump y Putin habrán ya hablado por teléfono sobre un acuerdo de alto el fuego antes de hacerlo público. Lo que pasa es que en todo este tipo de temas, además del contenido de los acuerdos, importa también esa escenificación, importa cómo se venden a la opinión pública. Venimos de una opinión pública acostumbrada a una guerra infinita que dura ya 3 años. Esa opinión pública pues no le puedes de la noche a la mañana cambiar el paso. Si se lo cambias, pues entonces lógicamente hay reticencias en todas partes, reticencias entre los partidarios de Trump, resistencias entre los contrarios a Trump, resistencias en los países europeos, resistencias en la opinión pública rusa, resistencias en la opinión pública ucraniana. Todo eso hay que escenificarlo de tal manera que todo el mundo termine aceptando más o menos de buen grado una solución negociada. La diplomacia internacional pues es también eso, no es solo llegar a acuerdos, es también cómo vendes esos acuerdos a la opinión pública, porque al final, después de un proceso de paz, básicamente lo que tienes que conseguir es algo que deje insatisfechas a ambas partes, pero a la vez deje suficientemente satisfechas a ambas partes. No puedes imponer un acuerdo de paz, por ejemplo, que la opinión pública ucraniana no le compre a Zelensky, ni tampoco puedes imponer un acuerdo de paz que la opinión pública rusa no le compre a Putin, ni tampoco puedes imponer un acuerdo de paz que la opinión pública americana no le compre a Trump. Todo ese tipo de escenificaciones forman parte también de las negociaciones. Cuando se reúnen para negociar altos el fuego o acuerdos de paz, no solo tratan de el contenido final de esos acuerdos, sino también pactan cómo se va a vender. Y dentro del venderse las cosas, pues
se incluyen las declaraciones de no, esto no me gusta, eso habrá que discutirlo y todo ese tipo de cosas, declaraciones por todas partes. Bueno, yo creo que los acuerdos están encarrilados y cerrados. ¿Cuánto tiempo se tarde en terminar de escenificar esos acuerdos? Pues no lo sé, pero parece que las cosas van suficientemente rápido. Y hay algún detalle que a mí me lleva a pensar que posiblemente antes de finales de abril, tengamos cerrado el acuerdo de paz en Ucrania. Y me refiero a esa fecha curiosa que ha elegido el gobierno americano, 9 de mayo, como fecha límite para que las empresas americanas de todo el sector petrolero se piren de Venezuela definitivamente. Cuando salió la noticia me llamó la atención por qué el 9 de mayo. Intuyo que Trump quiere solventar el tema de Ucrania antes del 9 de mayo, antes de finales de abril, para, bueno, quizá abordar ese problema pendiente que es Venezuela, pero eso es mera especulación para la cual no tengo ningún tipo de dato adicional más que el hecho de que me sorprende ese ultimátum que ha dado Trump a las empresas americanas para que se vayan de Venezuela. Bueno, mientras tanto aquí en España, pues ayer Vox fue a manifestarse, a dar una rueda de prensa en el epicentro de los disturbios que se han producido en estos últimos días en Salt, en Gerona. Y los protagonistas de esos disturbios recibieron a Vox pues de una curiosa manera. Escuchen. Ignacio Garriga, secretario general de Vox y presidente del grupo parlamentario en Cataluña, fue recibido en Salt, Gerona, entre gritos de "Viva Pedro Sánchez", "Fuera racistas" y gestos despectivos por parte de un grupo de manifestantes. Las protestas estallaron después de que los mozos de escuadra frustraran la ocupación de un inmueble por 3 individuos de origen subsahariano, entre ellos el imán de una mezquita local. Lo que comenzó como una intervención policial controlada terminó en un enfrentamiento masivo con decenas de personas intentando impedir la expulsión de los ocupas y más tarde atacando la comisaría de la Policía Autonómica. Bueno, más tarde atacando la comisaría de la Policía Autonómica, y entonces después de 2 noches de disturbios, el alcalde de la localidad coge y le da al imán, que era el protagonista de los disturbios, un piso de protección oficial, a pesar de que no tiene derecho a semejante piso. Bueno, ante eso Vox se ha ido a Salt a manifestar su solidaridad con los vecinos, su protesta por los disturbios y a pedir que se aplique mano dura. Y también fue a rechazar que al final se premie a los que protagonizan los disturbios dándole un piso de protección oficial al jefecillo. Y entonces los protagonistas de los disturbios, algunos protagonistas de los disturbios, se concentraron ahí para dar la bienvenida a Vox, y le dan la bienvenida a Vox al grito de "Viva Pedro Sánchez". Pues como se suele decir en las películas de serie B de juicios, no hay más preguntas, señoría. En fin, yo creo que está claro qué bandos son los que en estos momentos operan en España, ¿no? Los que tratan de medrar en el caos, los que fomentan una invasión migratoria sin ningún tipo de control, los que nos ponen en riesgo a los que vivimos aquí, seamos nativos o inmigrantes legales, trayendo una avalancha de ilegales que, entre otras cosas, provoca una degradación brutal de la seguridad, y encima nos cuestan dinero porque les subvencionamos a través de ONGs que hacen unos negocios increíbles. Por un lado están esos, y por otro lado pues aquellos que quieren que en España se recupere la cordura. Lo que pasa que son dos bandos un poco desequilibrados, porque en el bando de los que quieren que España recupere la cordura hay un partido, Vox, y hay otro medio partido, el PP, que los martes y jueves parece
que quiere una cosa y los miércoles y viernes parece que quiere otra. Y luego en el otro bando están todos los demás. Están todos los demás, más el BOE, más todas las instituciones ocupadas por Pedro Sánchez, más la Generalidad de Cataluña, más casi todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lucha un tanto desigual, a pesar de lo cual la vamos a terminar ganando los que queremos que España recupere la cordura. Mientras tanto, en la Unión Europea continúa la degradación de la democracia. Decimos de Pedro Sánchez, que instrumentaliza las instituciones, que se salta las normas, los procedimientos. Estamos viendo cómo la Unión Europea patrocina un golpe de Estado en Rumanía. Bueno, pues para los que se quejan de Pedro Sánchez, escuchen lo que está pasando en Alemania, porque es un escándalo democrático con pocos precedentes. Están ya en huida hacia adelante todos estos de la Eurocasta. Escuchen lo que están haciendo el PP y el PSOE alemanes. El Bundestag celebró una sesión extraordinaria ayer y celebrará otra el 18 de marzo para discutir la posible flexibilización del freno de la deuda antes del inicio de la nueva legislatura. Diputados socialdemócratas y conservadores impulsaron el debate para aumentar el gasto en defensa y crear un fondo de 500.000 millones de euros para infraestructuras. Sin embargo, la reforma requiere el respaldo de 2/3 del Parlamento, una mayoría que podría complicarse tras la toma de posesión de los nuevos legisladores, entre ellos los de la AfD. Mientras el nuevo Bundestag no se constituya hasta 30 días después de los comicios, el Parlamento saliente sigue operativo. SPD y CDU buscan aprovechar este margen mientras negocian una posible gran coalición. Se han celebrado elecciones en Alemania. Ya saben ustedes que ha quedado primera la CDU, es decir, el PP alemán. Ha quedado segunda la AfD, es decir, quien ocupa el hueco de Vox en Alemania, aunque existen diferencias sustanciales entre Vox y la AfD y de hecho están en eurogrupos distintos. Tercero quedó con el peor resultado de su historia el Partido Socialista alemán. Bueno, la CDU, el PP alemán, podía haber hecho gobierno con la AfD, pero ha preferido mirar hacia su izquierda y tratar de conseguir un gobierno con socialistas, verdes. Y bueno, pues están discutiendo ese gobierno, irá para largo, por lo menos para 2 o 3 semanas. Pero resulta que con todo esto del rearme europeo, pues se plantea una cosa interesante, y es que Alemania no se puede endeudar más. Hombre, la solución sería fácil: recorte usted gasto improductivo por otro lado, y con eso que recorta financie el rearme. Pero no quieren recortar gasto improductivo porque lo necesitan para sus redes clientelares. Entonces, bueno, para sus redes clientelares y para seguir alimentando la propaganda progre. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, pues tenemos que endeudarnos más. Pero, problema, no pueden endeudarse más. ¿Por qué? Pues porque la Constitución alemana lo prohíbe. Hay un límite de endeudamiento. ¿Recuerdan ustedes que Alemania nos obligó a los españoles, en tiempos de Zapatero, a meter en nuestra Constitución una reforma para limitar el déficit? Bueno, pues eso mismo es lo que tiene Alemania en su Constitución. Y entonces se encuentran, sopla, que no podemos endeudarnos más para rearmarnos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues modifiquemos la Constitución. Es decir, eso que nos obligaron a nosotros a hacer, ahora ellos lo deshacen. Pero hay un problema, y es que para modificar la Constitución hace falta unas mayorías. Y resulta que con lo que ha sacado la AfD, pues tiene minoría de bloqueo y no pueden sacar adelante la reforma constitucional. Con lo cual, solución. Dicen, pues muy fácil. Como hay 30 días para que tome posesión el nuevo Parlamento, lo que hacemos es aprobamos la reforma constitucional ahora. Es decir, con unas elecciones ya celebradas, donde resulta que la AfD ha obtenido una minoría de bloqueo que impediría esa reforma constitucional, cogen y dicen que van a proceder de todas formas a la reforma constitucional aprovechando estos últimos días que tienen antes de que tome posesión el nuevo Parlamento.
Eso es un escándalo democrático, eso es burlarse de la gente, eso es utilizar atajos para aprobar algo que sabes que el Parlamento alemán no va a aprobar cuando se constituya dentro de unos días. Lo que está sucediendo en Europa es una auténtica vergüenza. Están destruyendo los mecanismos democráticos. Están riéndose de esos mecanismos, riéndose de la ciudadanía que acaba de votar, aprovechando cualquier resquicio para tratar de meter de rondón cosas que saben que ya la gente no aprueba en una proporción lo suficientemente grande como para que no pueda salir adelante. Bueno, pues nada, vamos camino de un estado autocrático donde España está regida por un señor que se salta todas las normas que le da la gana con la complacencia y ayuda de la oposición del señor Feijóo. Tenemos en Alemania una coalición populares, socialistas, verdes, que no duda en reírse de los alemanes aprovechando los últimos días del Parlamento antes de que tome posesión el nuevo. Tenemos a una casta en Bruselas que se dedica a patrocinar golpes de Estado en Rumanía, la misma casta que en Polonia hizo todo lo que estaba en su mano hasta derribar al gobierno que había antes y terminar sustituyéndolo por otro gobierno regido por un mayordomo de Bruselas que se llama Tusk. Bueno, pues en fin, o reaccionamos o la casta bruselense va a terminar cargándose el sistema democrático en Europa. Ya saben que tienen otros proyectos, quieren tratar de controlar el discurso en las redes porque han visto que ya el haber cooptado a todos los medios de comunicación no les sirve de nada porque la gente pasa de los medios de comunicación tradicionales, con lo cual hay que controlar las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego veremos la noticia que saltaba ayer en Bruselas y que explica de qué estamos hablando, porque claro, es que hay tanto dinero y tantas influencias extranjeras que a lo mejor este paso a la autocracia en Europa pues tiene explicación muy sencilla, ¿no? Pero luego lo veremos. Mientras tanto, en Estados Unidos ayer les dábamos la noticia de que el Partido Demócrata, pues en su intento de parar la contrarrevolución que está protagonizando Trump, pues bueno, está recurriendo a aquello que puede. Algunas cosas son ilegales y ya se están persiguiendo adecuadamente, como es por ejemplo el terrorismo callejero contra concesionarios de Tesla para atacar a Elon Musk, etcétera, etcétera. Pero otras de las cosas que está haciendo el Partido Demócrata, pues oiga, son mecanismos democráticos de control y están en su derecho de usarlos y pues bien por ellos. Tema de recurso ante los jueces federales, ante cada cosa que hace Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer les hablaba de otro mecanismo, ese mecanismo del filibusterismo parlamentario que permite dilatar sine die la tramitación de una norma en el Senado. Y bueno, el portavoz del Partido Demócrata amenazaba anteayer con utilizar esa norma para que no se pueda aprobar pues un proyecto de ley que han aprobado los republicanos en el Congreso y que permite toda una prórroga presupuestaria a Trump hasta septiembre. Si no se aprueba esa norma, que no es exactamente un proyecto de presupuestos, pero está relacionado con el tema, si no se aprueba esa norma, el gobierno federal tendría que cerrar, tendría que poner a los funcionarios en la calle sin sueldo porque no tiene para pagarlos, que no es algo infrecuente, ya ha sucedido otras veces en la historia de Estados Unidos y no pasa nada. El Partido Demócrata amenazaba con utilizar esa norma de filibusterismo aprovechando pues que tienen una minoría de bloqueo si no se avenía el Partido Republicano a negociar toda esa parafernalia presupuestaria. Bueno, pues después de anunciar hace 2 días que iban a bloquear esa norma e iban a forzar el cierre del gobierno federal, ayer, ¡pum!,
se echan para atrás y dicen, pues no vamos a desbloquear la norma. Escuchen. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, instó a los demócratas a apoyar la resolución continua CR republicana para evitar el cierre del gobierno. Aunque inicialmente habría prometido bloquear la legislación aprobada por la Cámara de Representantes, Schumer cambió de estrategia y lo anunció en el Pleno del Senado. El giro se produjo tras una reunión a puerta cerrada entre senadores demócratas para definir su postura. Según The Hill, mientras los progresistas abogaban por rechazar la medida, los centristas advirtieron que un cierre del gobierno perjudicaría más a los demócratas que a Trump, especialmente a senadores en estados clave que buscan la reelección en 2026, como Raphael Warnock en Georgia o Mark Warner en Virginia. Enorme muestra de debilidad del Partido Demócrata. El ala más radical del Partido Demócrata quiere ir al enfrentamiento total con Trump, pero claro, determinadas técnicas pues efectivamente se pueden volver contra quien las practica. Lo de forzar el cierre del gobierno federal, es decir, decirle al presidente, pues mira, no te prorrogamos las asignaciones presupuestarias, con lo cual no hay dinero. Lo puede hacer el Senado y el presidente tiene que decretar el cierre del gobierno federal, mandar a los funcionarios a su casa. Pero claro, eso es un arma de doble filo, que no se sabe muy bien a quién va a perjudicar. ¿Perjudica al gobierno? ¿Perjudica a quienes fuerzan ese cierre? Pues depende de cómo se vendan las cosas ante la opinión pública. Y claro, es que los demócratas tienen un problema gordo, porque están diciendo, fíjate, Trump está eliminando empleos federales, Trump está despidiendo empleados federales. Entonces, claro, cuando tú estás haciendo hincapié en eso y combatiéndolo en los tribunales, coges y fuerzas el cierre total del gobierno federal de tal forma que todos los funcionarios se ven temporalmente en la calle. Uy, pues te acabas de arruinar a ti mismo el discurso que estabas manteniendo, ¿no? Y hay un sector del Partido Demócrata, el sector más centrista, quizá el más conspicuo representante sea el senador Fetterman, pues que no está por esa labor, que lo que quiere es, pues hombre, negociar con Trump, al menos en ciertas cosas. Así que bueno, pues al final se han echado para atrás y después de anunciar que iban a estar ahí en el Senado dando la batalla, dicen, bueno, casi mejor no. Estas cosas, pues, ¿qué quieren que les diga? A mí me gustan las formalidades en los sistemas democráticos, porque las formalidades al final preservan la democracia. Lo importante es siempre el fondo, claro, pero a veces las formas transmiten el fondo mucho mejor que cualquier argumento. Por ejemplo, me encanta eso que pasa en el Parlamento inglés, toda esa formalidad, todo ese tipo de respeto a las tradiciones, que algunas, pues si las analizas objetivamente, dices, pues hombre, son un poco ridículas, ¿no? Pero no, porque en realidad lo que están haciendo con esa liturgia democrática es precisamente que la gente considere la democracia como algo sagrado. Bueno, pues muy bonita la batalla en Estados Unidos, la batalla política, que continuará para tratar de frenar a un Trump que va a toda velocidad. Lleva, pues, no llega a 60 días en el gobierno, no llega a 2 meses y parece que lleva en la Casa Blanca, no sé, desde el siglo pasado, ¿verdad? Bueno, vamos con doña Carmen Carbonell para que nos cuente cómo anda la cosa en Israel. Ya saben que la tenemos allí de enviada especial. Buenos días, doña Carmen. Muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Terminamos nuestro viaje especial por Israel en Jerusalén, en la capital, una ciudad que generalmente está muy orientada al turismo y que sirve perfectamente para explicar lo que es Israel. Hay quien dice que Israel no se entiende sin Jerusalén, esta ciudad que alberga la cuna de las 3 religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Es importante observar cómo estas 3 culturas y religiones se dan la mano en Jerusalén
y cómo hay muchísimas personas que generalmente acudían a Jerusalén como lugar de peregrinación, como lo es Tierra Santa, y que debido a la guerra y al cierre que durante mucho tiempo ha sufrido este país, está mermando su capacidad turística. Aún así, Jerusalén siempre tiene vida, y es que es una ciudad en la que muchas personas viven el día a día de manera intensa. Vamos con las cifras para que se hagan una idea. En la ciudad antigua, en la ciudad vieja, en 1 kilómetro cuadrado viven unas 39.000 personas, algo realmente significativo para un país como Israel, donde hay 10 millones de personas. La división de Jerusalén, de hecho, es ejemplo de cuál es la división del país, aunque también es un ejemplo del consenso a la hora de la gestión y de la división entre las culturas cristiana, judía y musulmana. En cualquier caso, en vísperas de Semana Santa, lo que sorprende es ver esas calles prácticamente vacías, como no hay colas a la entrada del Santo Sepulcro y como nos encontramos con las tiendas cerradas. Y es que la guerra ha transformado el país, ha transformado a su sociedad y ha transformado su economía. Ahora Jerusalén tiene eco de guerra. Han aumentado los impuestos especiales, de hecho, para aumentar los costes en defensa, y los pulmones económicos, como eran, por ejemplo, el turismo o la agricultura en la frontera con Gaza y el Líbano, están más bien silenciados. Si se pierde el sector primario, si se pierde el turismo, toca reconstruir. Y en eso está volcado el país entero, después de que pasaran más de 523 días desde el ataque del 7 de octubre, que, como saben, se saldó con más de 1.200 muertes y el secuestro de cientos de personas, soldados, civiles, niños y familias, de los que aún quedan 59 retenidos. Esa sensación de guerra se percibe en esta Jerusalén semivacía, que espera con los brazos abiertos a los cientos de peregrinos que tendrían que venir en esta Semana Santa. Desde aquí, desde la capital de Israel, terminamos nuestro viaje por Oriente Medio, este viaje en el que les hemos intentado contar en Radio Libertad todo lo que ocurre, que es mucho, en un país muy complejo y que está en el centro de la noticia. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de Radio Libertad. Pues muchísimas gracias, doña Carmen, por estas crónicas que nos ha enviado desde Israel. Un fuerte abrazote y buen viaje de vuelta.